Dios. Quiero que entres, esta es tu casa. Tu corazón, mi alma dice pasa. En mi corazón palpitas, en mi adoración habitas. Quiero que entres, esta es tu casa. Tu corazón, mi alma dice pasa. En mi corazón palpitas, en mi adoración habitas. Gracias, Señor. Bueno, mis amados, vamos a la palabra. Y como hace unos domingos he venido compartiendo y vimos primero una reacción en cadena, ¿cierto? Estuvimos viendo una reacción en cadena y hablamos de cosas que causan reacción en cadena, amén, y pusimos un video del efecto dominó. Y una de las cosas que causa reacción en cadena, que si nosotros la volvemos parte de nuestra vida, es el perdón, amén. El perdón debe ser algo que no debe ser algo extraordinario en nuestra vida. Es extraordinario el perdón que Dios nos dio. Es extraordinario porque no merecíamos nada, merecíamos la muerte y Él nos perdonó. Pero decía que no debe ser algo extraordinario en nuestra vida, sino que debe ser algo permanente nuestro. Debería ser algo normal en nosotros perdonar. Amén. Eso debería ser parte de nuestro carácter, perdonar, pedir perdón y perdonar. Y en segundo lugar, algo más que causa una reacción en cadena poderosa, ¿recuerdan qué es? Amén, bendecir. Cuando bendecimos, mis hermanos, somos bendecidos. Tanto que dice el Señor: a quien te bendiga, le dijo a Abraham, ¿cierto? A quien te bendiga, bendeciré. Y prácticamente eso se hace real para nosotros porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y la palabra de Dios es completa para todos nosotros. No me gusta que se separe el antiguo del nuevo y se diga que el uno no tiene hoy validez y que en cambio el otro sí. No, toda la palabra de Dios, dice la Escritura, es útil para enseñar, para redarguir, para bendecir. Amén. Entonces, mis hermanos, si nosotros bendecimos, vamos a ser bendecidos. El que siembra, recoge, cosecha, amén. El que siembra buen fruto, recoge buenos frutos y abundantes frutos. Y qué mejor que bendecir, sembrar bendición. Entonces, y eso hace que se cree, no vamos a volver a repetir el mensaje, pero hace que se cree una cadena una reacción en cadena. Yo bendigo a alguien y de seguro ese alguien va a bendecir a otro y a otros y a otros, y se forma una cadena de bendición grandísima. Incluso hay unas películas hasta bonitas o una película hasta bonita sobre una situación de esas de dar un regalo y de bendecir, cómo se forma una reacción en cadena que bendice a toda una comunidad. Entonces es algo impresionante. Y otra reacción en cadena que podemos crear, hablábamos el domingo anterior, y era con respecto a la fe. Amén. Cuando nosotros tenemos fe y compartimos nuestra fe, podemos desatar una reacción en cadena para mucha gente. Amén.
Recordemos que la palabra nos dice, le decía Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Serás salvo tú y tu casa. Si yo creo y comparto mi fe, se la comparto a mis hijos, a mis padres, a mis amigos, a quien sea, les comparto mi fe, les comparto la palabra de Dios. Algunos la rechazarán, algunos no la recibirán, pero muchos la recibirán. Amén. Y quedará sembrada esa semilla. Y esa semilla empieza a hacer una reacción en cadena que va a alcanzar a muchos. Amén. Les contaba el testimonio de mi familia. Yo fui el primero que conocí la palabra de Dios entre mis hermanos y mis padres, y ya toda la familia conoce del Señor, y familia extendida que ya quizá se pone uno a decir y no los alcanza a contar. Entonces eso es una gran bendición. Pero hoy, iglesia, quiero tocar un punto que es muy importante, que debemos tener en cuenta, que puede llegar a nuestra vida. Y hoy he llamado la palabra, el título del mensaje de hoy es La tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Y vamos a leer la palabra de Dios, y la leemos en el poderoso nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra. Marcos capítulo 4, los versículos 35 al 40. Marcos capítulo 4, 35 al 40. Y hoy toco este punto específicamente, o esto que el Señor, que el Espíritu ha puesto en mi corazón para compartir hoy con la congregación, porque en medio de todas esas reacciones en cadena que podemos crear, la reacción en cadena del perdón, de la bendición, de la fe, que suena bonito, y es que es bonito, ¿cierto? Es maravilloso, pero en medio de eso sufrimos tormentas. Hay tormentas en nuestra vida, pero yo a esta tormenta que voy a leer hoy, que está ahí, quedó plasmada en la palabra, en el libro de Marcos, le he llamado la tormenta perfecta. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a leer la palabra. Dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Amén. En el contexto bíblico de esta palabra, defino la tormenta perfecta como ese momento de crisis profunda e inesperada en donde se encuentran nuestra fragilidad, el aparente silencio de Dios y el límite de nuestras capacidades. Pareciendo un suceso que va a destruirnos, Dios soberanamente lo
usa para deshacer nuestras falsas seguridades, exponer el verdadero estado de nuestra fe y enseñarnos a experimentar su poder e intervenir en las áreas que están fuera de nuestro control. A eso le llamo yo la tormenta perfecta. Y mirando una tormenta natural, dicen los expertos que tienen 3 etapas en su creación. 1, formación. 2, madurez, que es la parte más intensa de la tormenta, cuando se vuelve de verdad que hace daño, que hace estragos. Y 3, la disipación. No vamos a explicar exactamente cómo se produce una tormenta de esas que vemos cada rato que suceden acá o en cualquier parte del mundo, pero sí hay algo que la forma. Y dicen los expertos que es el aire caliente y húmedo que está en la superficie de la tierra acá, y que al ser más liviano que el aire frío que está arriba, entonces empieza a subir y hasta que llega a la parte alta y empieza a formar nubes, llenándose de agua, y bueno, después esas nubes empiezan a friccionarse y a crear lo que se llaman los rayos, y el agua empieza a pesar demasiado y entonces se viene abajo y ahí se forman las tormentas. Y quiero traer esto a la vida espiritual. La tormenta perfecta que puede suceder en nuestra vida. Hay muchas tormentas por las que podemos pasar en la vida, muchos momentos difíciles, muchas dificultades, pero le llamo la tormenta perfecta a aquella que nos deja una gran enseñanza después de que pasa. La tormenta perfecta es aquella que espiritualmente hablando no viene a destruirte, no te va a destruir, sino que viene a revelarte al Salvador. ¿Quién es el verdadero Salvador nuestro? ¿Quién es el que nos sostiene realmente? Porque eso es lo que hacen las tormentas de nuestra vida. Y es perfecta cuando nos revelan al Salvador y nos revelan en quién es que debe estar nuestra confianza. Necesitamos la tormenta para conocer dimensiones de Dios, para conocer atributos de Dios que jamás conoceríamos en la comodidad de nuestro bienestar, en la comodidad de nuestro confort, o llevándolo a las palabras de la Biblia, en la comodidad de la orilla. Entonces, vamos a mirar cómo se crea o el paso a paso de esa tormenta perfecta. Y vamos a la primera parte, que es la formación. Leamos Marcos capítulo 4, el versículo 35. Dice: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. El atardecer, iglesia, representa o simboliza o es literalmente el fin del día y el comienzo de la noche.
Entonces, si lo llevamos a la parte espiritual, podemos decir que en nuestra vida tenemos tiempos de luz y tiempos de oscuridad. Tenemos tiempos buenos y tiempos malos. Amén. Y el Señor le dice a sus discípulos, esto es, nos está diciendo a nosotros, crucemos al otro lado. Esto significa que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Un propósito para nuestra vida. Y algo que no se nos debe olvidar y que siempre debemos tener presente en nuestra mente, en nuestra alma, es que el primer propósito o el principal propósito de Dios para nuestra vida es que crucemos al otro lado, iglesia. Él nos puso en la orilla, que es esta tierra, pero Él quiere que pasemos el lago, que representa toda la vida, que representa todo lo que podamos vivir y que pasemos al otro lado. Esto es, que lleguemos a estar en el cielo con Él, disfrutando de todo lo que hizo y dispuso para nosotros. Porque ese es el principal propósito en nuestra vida. El principal propósito de nuestra vida no es que consigamos dinero, que hagamos empresas, que viajemos, que disfrutemos. Ese no es el principal propósito. Eso hace parte de nuestra vida y debe hacer parte de nuestra vida, porque en medio de las cosas malas, como vemos, hay cosas buenas, amén. Y el Señor nos bendice mucho para que también disfrutemos las cosas. Entonces, el Señor no quiere que nos quedemos en la orilla, sino que pasemos al otro lado. Y como les decía, principalmente que alcancemos el cielo, que lleguemos allá a estar con Él por la eternidad. Pero aquí en la tierra el Señor también quiere que alcancemos la meta, lo que nos hayamos propuesto, que logremos los objetivos. Él quiere que crucemos al otro lado de las cosas, no que comencemos las cosas y todas las dejemos tiradas. Él quiere que terminemos por lo menos las principales. Cuando nos dice crucemos al otro lado, voy a ponerles un ejemplo. Es como cuando decido casarme con esa mujer que amo, que es mi novia y quiero casarme con ella. Estoy en la orilla. Y el Señor nos dice, crucemos al otro lado. ¿Y qué quiere el Señor? Que lleguemos a la otra orilla con la esposa, ¿no? Entonces Él nos dice, que tenemos que terminar las cosas, iglesia. Que tenemos que completar el plan. Que cumplamos los propósitos propuestos. Puede que fallemos una vez, que fallemos dos, tres, pero tenemos que en un momento hacer un pare y decir hasta aquí, y ahora voy a cumplir con el propósito de Dios y en verdad voy a cruzar al otro lado con el Señor. Y dice en Marcos capítulo 4, el versículo 36, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Ese dejaron a las multitudes representa la necesidad de estar solos con Jesús. Los discípulos cuando se subieron a la barca no sabían que iban a sufrir, yo creo,
que la mayor tormenta que ellos pudieron pasar en su vida, hablando en el ámbito natural. Ellos no tenían ni idea de lo que se venía más adelante. Por eso es necesario, iglesia, que cuando el Señor nos llame, nos haga sentir la necesidad de estar en intimidad con Él, lo hagamos. Para estar fortalecidos para cuando vengan las tormentas en nuestra vida. ¿Cuántas veces el Señor pone una necesidad urgente de oración en nosotros? ¿Y cuántas veces no lo hacemos? Y después sufrimos las consecuencias de no haber estado en intimidad a solas con el Señor. Dejar a un lado el ruido del mundo y sus distracciones para entrar en la intimidad con Dios. Amén. Qué bueno que dejáramos por largo tiempo ese celular y nos desintoxicáramos de ese aparato. Como digo siempre, bien usado es una bendición, pero a veces ese aparato nos esclaviza y nos roba tiempos preciosos con Dios, tiempos hermosos con Dios. La barca representa nuestra vida, o la barca representa nuestro corazón, el frágil contenedor donde llevamos nuestra existencia. Y el Señor quiere ir en la barca con nosotros. Él quiere habitar nuestro corazón. Y Él quiere que cuando esté en nuestro corazón, en verdad seamos o en verdad sea el centro de nuestra vida. Lo más importante, lo principal. Y habla de otras barcas también, ahí el versículo. Esas otras barcas simbolizan a las personas que nos rodean y que también sufren cuando nuestra vida entra en crisis. El Señor le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado, y subieron a la barca. Él entró a la vida de cada uno de sus discípulos como ha entrado a la vida de cada uno de nosotros como sus discípulos. Pero alrededor nuestro hay otras personas que también van a sufrir si nosotros sufrimos, o aún van a reír, van a gozar si nosotros gozamos. Nuestra familia, amigos, compañeros, hay muchas personas. Amén. Y por eso es importante, iglesia, si el Señor le ha hecho sentir una necesidad imperiosa de congregarse, de leer la palabra, de orar, de buscarle, no lo demore. Atiende ese llamado, porque muchas veces se está formando una tormenta alrededor de nuestra vida, una tormenta que nos va a atacar y nosotros no lo hemos notado, no sabemos, no nos hemos dado cuenta. Y por eso el Señor quiere que subamos a la barca con Él. Y viene la segunda parte, que es la madurez de la tormenta. Les decía que era la parte más difícil. En el ámbito natural es la parte más difícil porque es cuando se desencadena la lluvia, los vientos fuertes que llegan, rayos, truenos y todas esas cosas que asustan de las grandes tormentas.
Y si nos asustamos en tierra firme, imaginémonos cuánto más será el susto estando en la mitad de un mar, con olas embravecidas. Dice en Marcos capítulo 4, el versículo 37, dice: pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Como ya les decía, la tormenta feroz o esa tormenta de la que estamos hablando representa las crisis imprevistas o no, como la enfermedad, la quiebra, el luto, la pérdida de un ser querido, etcétera, que alteran nuestra paz de un momento a otro. Y las olas violentas representan o son los problemas que podemos ver y que son tangibles para nosotros, que golpean directamente nuestra existencia. Pero recordemos, iglesia, que esas olas violentas son causadas por fuertes vientos que representan los ataques invisibles, aquellos que no vemos, pero que sentimos con fuerza. Y dice que vinieron esas olas causadas por ese viento y empezó la barca a llenarse de agua. Ese llenarse de agua es el peligro inminente cuando el problema externo logra meterse en nuestra mente y comenzamos a hundirnos en la depresión, en la ansiedad, en el miedo y la desesperación. Y en el versículo 38 nos dice la palabra: Jesús estaba dormido. Imagínense, los discípulos se suben con el Señor a la barca, se viene esa tormenta, la tormenta más increíble que ellos habían podido vivir, la más peligrosa, la más fuerte, la más dura, la más monstruosa, y voltean a mirar al Señor y el Señor está dormido. Decía un pastor: despertémoslo, hablando como sobre esta misma palabra, y decía que los discípulos hasta habían pensado: despertémoslo para que sepa él de qué vamos a morirnos todos aquí. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. La parte posterior de la barca es la parte de atrás, lo que se llama la popa. Esa es la parte posterior de la barca. Dice: con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Saben que en la popa, o sea, en la parte posterior de la barca, en la parte de atrás, generalmente los barcos llevan el timón y llevan el motor. Usualmente ahí va el motor y ahí va el timón. Esto representa el aparente silencio de Dios. ¿Cuántos han sentido en los momentos difíciles de su vida como que Dios se silenció, como que Dios se apagó, como que se fue, como que no está? Lo hemos sentido en los momentos más difíciles de nuestra vida, a veces como que Dios se durmió. Pero, iglesia, ese silencio no es indiferencia, tampoco es inactividad de parte de Dios o ausencia de Dios. Es una prueba de confianza de su parte hacia nosotros para permitir que maduremos. Para que nos quede claro que aún en los momentos más difíciles Él sigue estando en el lugar del control absoluto para darnos fuerza y dirección. Por eso Él estaba dormido donde iba el timón y donde iba el motor. Porque Él sabía que a Él era a quien le iba a tocar dirigir sus discípulos, darles tranquilidad
y darles fuerza para que siguieran adelante, que el miedo no los fuera a hacer morir o a hacer lo que no debían hacer y poder llegar al otro lado. En los momentos más difíciles, iglesia, Él sigue estando en el lugar del control absoluto para darnos fuerza y dirección, para que el miedo no sea quien nos gobierne, sino su soberanía y su voluntad. Y le dicen: ¿no te importa que nos ahoguemos? Preocupados, angustiados. Y este es el reflejo de nuestra falta de memoria espiritual, iglesia. El momento exacto donde el miedo sepulta nuestra fe y dudamos del poder de Dios y de su amor. La tormenta expone si dependemos de nosotros mismos o de Dios. Y el tercer punto es disipación. Cuando todo empieza a volver a la calma. Leamos Marcos 4:39, dice: cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Me gusta como dice en la Reina Valera: y se hizo una gran bonanza. Hubo una gran calma. Y este versículo representa el momento soberano donde Dios decide intervenir directamente en nuestras crisis, porque el aprendizaje de la prueba ha concluido. ¿Y cuál es el aprendizaje de la prueba? Lo dije al comienzo: que veamos a nuestro Salvador, que veamos quién es realmente el que nos sostiene, el Todopoderoso, el que lo dio todo por nosotros. Cuando hemos aprendido que las estrategias humanas no son suficientes, cuando el miedo ha revelado el verdadero estado de nuestro corazón, cuando nuestros límites dan paso al poder de Dios, porque nuestros recursos son insuficientes y solamente Él es suficiente. Solamente Él es suficiente. Estos discípulos que iban en esa barca con el Señor, eran pescadores muy experimentados y habían pasado por tormentas. Pero ante esta tormenta que llamamos la tormenta perfecta, no pudieron hacer nada. Lo único que pudieron hacer es voltear la mirada hacia su Salvador y lo vieron dormido. Así que, iglesia, si está pasando por una tormenta muy fuerte, un dolor muy fuerte, una crisis muy fuerte, una angustia terrible, no quite la mirada de su Salvador, no la quite. Y si no lo siente y si no lo ve, Él está ahí. Él está ahí. Él no te abandona ni te ha abandonado. Amén. Y el versículo 40 dice: luego Él les preguntó. El Señor puso en calma la tormenta. ¿Con qué la puso en calma? Con su palabra. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Su palabra. Su palabra es verdad. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por siempre. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?
debemos pedirle al Señor que nos aumente la fe y hacer todo lo necesario para que nuestra fe aumente, conociendo más la palabra, congregándonos más, orando más. Amén. La tormenta perfecta de Marcos 4 no ocurrió porque los discípulos estuvieran fuera de la voluntad de Dios, porque a veces eso parece también. Muchas veces se piensa que si viene una tormenta a nuestra vida, si viene una aflicción a nuestra vida, se puede pensar que es porque se está mal con el Señor. Los discípulos en ese momento no estaban fuera de la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué les vino la tormenta? Por lo mismo, porque estaban exactamente en el centro de la voluntad de Dios. Por eso no se debe enseñar, o cuando compartamos el Evangelio, iglesia, no enseñemos más la palabra y diciéndole a la gente, tranquilo, crea en el Señor y todos sus problemas se van a arreglar. Porque a veces o muchas veces en el comienzo de ese proceso las cosas se ponen peor. Porque es una guerra espiritual, mis hermanos, es una lucha del diablo por ganarse esa alma y del Señor por atraerla hacia Él. Y hay una guerra. Estar en la voluntad de Dios no te hace inmune a la tormenta. Estar en la voluntad de Dios no te hace inmune a la tormenta. Amén. Pero te garantiza salir vivo de ella y ser más fuerte. Te garantiza que vas a cruzar al otro lado. Amén. Miren, el peligro real nunca fue el agua que golpeaba por fuera, ni esas olas grandes que se venían contra la barca, sino el miedo que se metió dentro de sus mentes en los discípulos. Ese miedo los paralizó y les hizo dudar de quién era el que estaba con ellos y dudar de que el que estaba con ellos era el Dios Todopoderoso, que es el que está hoy con nosotros, el Dios Todopoderoso. Si Jesús está en tu barca, tu destino final no es el naufragio, es el otro lado del lago, es alcanzar la otra orilla, amén. Es llegar a tu propósito, a tus metas. Es llegar al cielo y estar toda la eternidad con Él. Dios hace esos silencios, ¿saben por qué? Principalmente, que no lo oímos, porque Él confía que la palabra que nos ha dado se haga viva y eficaz en nosotros, que la creamos. Él nos ha dado palabra poderosa y entonces a veces se calla para que nosotros la pongamos a marchar, para que la activemos, para que la profeticemos, para que la expresemos, para que la lancemos, para que la tomemos y nos plantemos en ella. El Señor dijo a Abraham, te juro que te voy a bendecir. Dios necesitaba jurarlo, no, porque si Dios era suficiente con que le dijera te voy a bendecir, pero lo juró, dice la palabra, porque no encontró un Dios más poderoso que Él.
y lo juró por sí mismo, pero no lo hizo por Él, lo hizo por nosotros, para que fuera más fuerte la expresión y creyéramos que si Él dice que está con nosotros en todos los momentos de nuestra vida, es porque está con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Amén. Él confía en que su palabra sea suficiente para sostenernos en medio de la crisis. La tormenta verdadera estuvo en el corazón de sus discípulos por su incredulidad y se convirtió en la tormenta perfecta para sus vidas. Y es como nosotros debemos hacer que esas tormentas que vienen a su vida, a nuestras vidas, se vuelvan en tormentas perfectas para nosotros, porque nos permitieron ver nuestro Salvador, nos permitieron ver nuestro Redentor y nos permitieron ver cómo de formas que ni sabemos nos puso en la roca firme. ¿Qué debían haber hecho los discípulos? Y termino con esto. ¿Qué debían haber hecho los discípulos cuando se desata esa tormenta tan terrible y ven al Señor ahí atrás, recostado, dice, sobre una almohada ahí, dormido? Deberían haber hecho lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy en día cuando vengan esas tormentas. Dios es todopoderoso, ¿cierto? Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, a quien el Padre le heredó todo. Jesús es todopoderoso. Si viene una tormenta a tu vida, si viene un huracán que parece que te va a destruir, ¿saben qué, iglesia? Si vemos a Jesús dormido, arrunchémonos con Él. Así se dice acá, apapachémonos con Él. Los discípulos lo vieron dormido en esa tormenta. Es el Salvador, es el Rey de Reyes, es el Dios Todopoderoso. ¿Qué hacemos? Pues camine, metámonos debajo de la cobija que está Él y estémonos ahí, que Él no se va a morir. Y si Él no se muere, nosotros tampoco. Amén. Entonces, en los momentos difíciles, iglesia, abracémonos con Jesús, abracémonos con su Espíritu Santo que habita en nosotros, arrunchémonos con Dios. Amén. En el nombre de Cristo Jesús.